Vamos a interpretar esto como el preludio de lo que viene. Los que estén por la afirmativa moción de unidad con la CGT, levanten la mano, compañeras y compañeros. Gracias. Gracias. Votos por la negativa. Abstenciones por unanimidad. La CTA se encamina hacia la unidad de la clase trabajadora argentina con la CGT. Momento histórico. La esperanza que tuvimos, la esperanza que tenemos este próximo 27 de octubre. Habla para todos nosotros el candidato a presidente por el Frente de Todos y Todas, Alberto Fernández. En este lugar, en el microestadio de Lanús, se hizo aquel congreso que permitió que Néstor fuera presidente. No saben lo feliz que me pone poder estar en este lugar y acompañado por ustedes. Acá se hizo aquel congreso de Lanús, que hizo posible que empezáramos con Néstor, con Cristina, con todos ustedes, la campaña que terminó con el éxito de Néstor aquel 25 de mayo del 2003. Yo debo admitir, no sé por qué me ha pasado, pero pareciera ser que Macri permanentemente me convoca un déjà vu, a situaciones que he vivido, algunas muy gratas como esta, estar en el lugar donde se hizo el congreso que permitió que Néstor avanzara en su carrera presidencial. Yo estaba sentado por ahí, porque no era congresal, entonces estaba sentado por ahí mirando el congreso. Y para mí, también este presente me convoca muchos recuerdos, porque por ahí lo hizo muy bien Máximo, detallando, leyendo su iPad, lo que nos ha tocado pasar en los últimos años. Pero miren, cuando yo miro el presente y miro lo que vamos a encontrar, definitivamente lo que veo es casi un país como el que recibimos en el 2003, casi igual. No nos hemos dado cuenta, no lo hemos atendido. Pero el daño que le hizo al país la salida de la convertibilidad es semejante al daño que Macri ha hecho gobernando 4 años. Y no es arbitrario lo que digo. Salir de la convertibilidad nos costó una devaluación del 300%. 4 años de Macri nos costó una devaluación del 500%. Máximo contaba la deuda, cómo creció por los aportes del Fondo Monetario, que muchos le dijimos, deje de prestarle a este gastador compulsivo porque todo lo que entra se va. Pero yo me acuerdo que llegamos al gobierno y estábamos obsesionados con una deuda que teníamos con el fondo, que se había acumulado desde el día en que entramos al Fondo Monetario en el año 57, y en el año 2005, cuando lo pagamos, eran 9.800 millones de dólares. Nosotros, por la generosidad del pueblo argentino, porque no fuimos nosotros, fue todo el pueblo, cuando le pagamos al fondo eso, por ese pago pasamos a la historia. Sentimos que nos liberábamos del fondo. Fíjense, en 1 año y medio la deuda que contrajo Macri es 6 veces la deuda que la Argentina adquirió con el fondo desde el año 57 al año 2005. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? No es muy distinto a lo que nos pasa hoy, donde la paritaria nacional no existe, donde a los maestros se los destrata, han llegado a decir, han querido enemistar a los maestros con las familias, han querido reemplazar a los maestros por voluntarios. Por favor, reaccionemos, y todo es producto de un gobierno que realmente reniega de la educación pública. Y eso es algo que nosotros no debemos permitir. Tan liberales que son, ¿por qué no siguen el ejemplo de Alberdi o de Sarmiento, que hicieron tanto por la educación pública?
en épocas de Néstor, de Cristina. Crecieron un montón de universidades en el interior del país, no lo entienden porque hay quien piensa, por ejemplo, quien gobierna esta provincia, que crear universidades en el interior no tiene sentido porque los pobres no llegan a la universidad. Gobernadora, despiértese. Esa universidad está llena de hijos de trabajadores, está llena de hijos de gente humilde que fue a educarse allí y que es necesario acercarles la universidad a sus barrios porque les cuesta mucho mudarse a las grandes ciudades para seguir estudiando. Esto pasa aquí en Lanús, en la Universidad de Lanús, que es una de las universidades ejemplos del Gran Buenos Aires. Nos quieren hacer creer que el problema que tenemos los argentinos es que tuvimos muchos derechos. Nosotros, en virtud de esos derechos, fuimos distintos como sociedad en América Latina. Son también los derechos de los que trabajan, que un día Perón les reconoció a los que trabajan. Los derechos de sindicalizarse, los derechos del trabajador, del aguinaldo, de las vacaciones pagas. Resulta que ahora esos son privilegios. Por favor, que no nos confundan. Las mejores sociedades son las que distribuyen derechos, no las que los quitan. Cuando las sociedades quitan derechos, hacen peores sociedades, hacen peores hombres, hacen peores mujeres. Ese es el presente que nos toca. Cuando uno dice todas estas cosas, siempre hay uno, que dice, ¿y de dónde vas a sacar la plata para hacer esto? Voy a sacar la plata de dejar de pagar la usura que se llevan los bancos con las leyes. De ahí voy a sacar la plata. De ahí. Y de ahí vamos a hacer que los jubilados tengan todo el año sus medicamentos como corresponde. De ahí. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que los maestros tengan un salario digno. Y vamos a dejar de pagarle a los usureros para que todos los trabajadores tengan su paritaria año a año. Muchas veces escuché al señor presidente y a sus cortesanos expresar que los inconvenientes que tenía esta economía en desarrollo que llevaban adelante desde el 9 de diciembre del 2015 no podía completarse o no podía ser eficiente por la resistencia de los compañeros y las compañeras que militan en las organizaciones sindicales. Quiero recordarle, se piense como se piense y se vote quien se vote el 27 de octubre, que este plan económico fue el mismo plan económico que quiso aplicar la dictadura militar en la Argentina y que aplicó a partir del 24 de marzo de 1976. Y lo importante de entender por qué fracasan, en esos años arrasaron, desaparecieron comisiones internas de las fábricas, a los trabajadores y a las trabajadoras, a los estudiantes, manejaban el poder judicial, habían cerrado el poder legislativo, manejaban todos los medios de comunicación y sin embargo el plan económico no funcionó. Entonces el problema no son las organizaciones sindicales, los movimientos sociales o los militantes políticos. El problema es el plan económico que un sistema financiero quiere imponer con un privilegio para unos pocos, cercenando los derechos de las mayorías. Esto tiene que quedar claro. Que nunca más vengan con esta cantinela. No voy a extenderme mucho, pero traje acá mi iPad para no equivocarme en los números, para que entendamos cómo funciona. El 8 de abril de 2019, en la Argentina había 66.659 millones de dólares de reserva. Al otro día ingresaba a uno de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional de casi 10.700 millones de dólares. Entonces, el 9 de abril del 2019, la Argentina tenía en sus reservas 77.478 millones de dólares. El 15 de julio, 2 meses después, hay que estar atento, si no, llegan estos gobiernos, compañeros.
El 15 de julio, la Argentina tenía 63.559 millones de dólares. Había perdido 14.000 millones de dólares en casi 2 meses. Pero el 16 de julio, al día siguiente, el Fondo Monetario Internacional, no atendiendo ninguna de estas razones que hacían que la Argentina siguiera perdiendo sus reservas, volvía a insistir y volvía a desembolsar para financiar la campaña más cara de la historia argentina, presidente, que es la del actual presidente Mauricio Macri. Ese día, las reservas quedaban en 68.759 millones de dólares, 5.200 millones más. Al 9 de agosto, un mes después, casi un mes después, quedaban 66.000, el día antes de las PASO, el último día hábil antes de las PASO, 66.309 millones de dólares. Ya habían bajado en menos de un mes otra vez 2.000 millones de dólares más. Lo digo esto para que nadie piense, como uno pudo ver algún trasnochado el otro día, que le echaba la culpa a la gente de lo que estaba pasando en el país por cómo había votado. De eso se trata de la democracia, de que la gente pueda votar. La gente no tiene la culpa de los errores y de las miserias de los dirigentes. Gente vota, se expresa. Cuando ganás y cuando perdés. A mí me tocó ver a Néstor perder con De Narváez y al otro día lo vi ponerse a laburar para la gente, no echarle la culpa. Hay que ser grande de corazón para dirigir los destinos de la patria.